tratamientos térmicos, que es el tema que continúa inmediatamente después de explicar lo que es el diagrama hierro-carbono. Estamos iniciando, señores. Son las 7:06. Bien, señores, ya están viendo el tema de hoy, tratamiento térmico aplicado al acero. ¿Me puede confirmar, por favor? Sí, maestro. Se ve. Gracias. Bien. Al iniciar, este diagrama que ustedes ven aquí es un diagrama déjame darle uno para atrás, que se utiliza cuando se está trabajando en los laboratorios y se usa un microscopio para caracterizar la estructura que se está observando, la estructura cristalina que se está observando. En esta gráfica presenta un porcentaje de constituyentes que va de 0 a 100. Hay una recta inclinada que se eleva desde 0 y termina en 0.8% de carbono. Esa es la descripción que se hace. Y luego hay esa recta lleva otra inclinación y termina al borde del rectángulo que ustedes están viendo. Pero eso que está descrito ahí, eso fue utilizado y es utilizado en los laboratorios para detectar o determinar con un grado de aproximación el porcentaje de carbono que puede tener una muestra cristalográfica cuando se está observando al microscopio. Si el porcentaje de los aceros hipotectoides va desde 0 hasta 0.8 y la línea inclinada que ustedes están observando se identifica el 50% del porcentaje de los constituyentes y cuando corta esa línea se proyecta hacia abajo de forma perpendicular, o sea, de forma vertical, vamos a obtener el porcentaje de carbono aproximado que podemos estar observando en el microscopio. En este caso, estaremos identificando una muestra que indica el 40% o el 0.40% de carbono para un acero hipotectoide. Si se identifica ese tipo de estructura o de microestructura, podemos a partir de ahí, porque ya sabemos dónde estamos en lo que es un acero hipotectoide, podemos pasar al próximo nivel, que sería
el diagrama hierro-carbono, pero solamente la parte que tiene que ver con lo que serían los aceros. En este caso es un área recortada del diagrama hierro-carbono, un poco ampliada, donde a partir de 0.40% de carbono elevamos la temperatura hasta lo que se llama temperatura de austenización, que en grados centígrados sería aproximadamente 900 grados centígrados y en grados Fahrenheit sería 1652. En ese rango de temperatura o en esa temperatura se está seguro que se va a obtener hierro gamma o austenita. Y por eso se le llama temperatura de austenización, que es cuando toda la muestra pasa a ser austenita. A partir de ahí, usted puede hacer 3 tipos de tratamientos térmicos con esa muestra. Usted puede sacar la muestra desde el horno y colocarla en un balde de agua fría. Inmediatamente usted la coloca en un balde de agua fría, tendrá un temple, porque la velocidad de enfriamiento es extremadamente rápida y aparecerá al final una estructura que se va a llamar martensita. Más adelante vamos a mostrarle un poco sobre esa estructura que no es del diagrama hierro-carbono, sino de la curva triple T. Si usted saca la pieza del horno y la coloca al aire quieto, como le dicen, entonces el tratamiento térmico se va a llamar normalizado. Y si usted deja la pieza en el horno y lo único que hace es que apaga el horno, hay 2 técnicas muy similares. Uno apaga el horno y recoge la pieza al día siguiente. Otro apaga el horno y abre la puerta ligeramente hasta un espacio bastante pequeño, casi media pulgada, la puerta abierta, y lo deja también hasta que enfríe al día siguiente. Entonces, ese tipo de tratamiento se va a llamar recocido. Cada uno de esos 3 tratamientos va a tener una estructura característica que va a ser identificada a fin de que usted pueda, con el recocido, ablandar el material, con el normalizado, endurecerlo ligeramente y con el temple, endurecerlo de una forma que puede trabajar casi como una herramienta de golpe o de corte, cualquiera de las dos. Perdón, al lado ustedes están viendo los rangos de temperatura. Si usted tiene una que puede adquirir acero a medida que se va elevando la temperatura, también hay un efecto en la pieza de acero que va cambiando de color. Y en esta misma lámina, usted puede observar que a 900 grados centígrados no tenemos exactamente una de 900 grados centígrados, pero tenemos una de 871 y 927. Estaríamos alrededor de un color naranja. Alrededor de un color naranja hay expertos que con solamente ver el color que ha adquirido la pieza, puedo decir a qué temperatura o con grado de aproximación, a qué temperatura se encuentra la pieza y si es factible hacer un temple.
Cuando hablamos de un recocido, la figura del lado izquierdo estará mostrando cómo se vería una perlita laminar. En este caso, el nombre cuando es recocido se llama perlita gruesa laminar. Y del lado derecho usted está viendo el resultado de un normalizado. Y la perlita tiene el nombre perlita media laminar. Debido a que se estrechan las láminas de ferrita, el material va a aparecer como si estuviera un poco más apretado. Por eso es que el normalizado tiene un grado de dureza ligeramente más alto que el recocido. Un poco más adelante vamos a ver la comparación para un mismo tipo de acero. Cómo va cambiando la resistencia del material cuando el material es recocido, cuando el material es normalizado o cuando el material ha sido templado. Primero, antes de llegar a esa zona, hay que describir lo siguiente. ¿Qué pasa cuando usted tiene un material y lo deforma? Cuando usted tiene un material y lo deforma, usted va a tener lo siguiente. Esta gráfica es una gráfica tradicional que aparece prácticamente en todos los libros. Habla de una representación esquemática de un ciclo de recocido después de un trabajo en frío. ¿Qué es lo que se va a ver? En la primera parte de esta representación, usted va a observar que hay una estructura cristalina que se supone es la estructura original del material y luego se deforma. ¿Por qué sabemos que se deforma? Porque si usted observa los siguientes diagramas, en este punto que está aquí le dice trabajo en frío y que comienza, perdón, aquí, trabajo en frío, este que está aquí, y ahí está el material totalmente deformado. ¿Qué sucede con la ductilidad? Era un material dúctil porque en estado original tiene una ductilidad que es mucho más alta que la dureza y la resistencia. O sea, en esta gráfica, y la dureza es baja y la resistencia es baja. Pero fíjense que cuando se deforma, la ductilidad baja y aumenta la dureza y aumenta la resistencia. Por eso es que cuando usted toma un alambre dulce y trata de romperlo con la mano, usted lo puede deformar la primera vez, pero la segunda vez va a ser ligeramente más difícil. Y la tercera ligeramente más difícil si lo sigue deformando en la misma zona, porque va a tener varias deformaciones en la misma zona y va aumentando la parte de esa dureza hasta un límite donde se puede romper. En este caso no ocurre eso, solamente se deformó, se hace un trabajo en frío porque se queda deformado. Luego se somete a una temperatura. Esta línea que ustedes están viendo aquí arriba, esta línea que ustedes están viendo ahí arriba, es la zona donde comienza el calentamiento, hasta que llega a una zona que se llama recuperación. Y después que está en la zona de recuperación, que es esta que está aquí, que se solapa ligeramente con la de recristalización, comienza el material a recristalizar. ¿Y qué sucede? Si ustedes observan, esta zona donde aparecen estas zonas negras, es que comienza la recristalización. A partir de las zonas más deformadas que tiene este material, comienza a crecer el cristalograno nuevamente. Y a medida que va creciendo ese nuevo cristal, va bajando la dureza y baja también la resistencia y va aumentando la ductilidad, pero a valores parecidos, nunca igual a los de antes de ser deformado. Una vez que se ha logrado esto, si se pueden observar en la línea horizontal cuál sería la forma del cristal
que se está manifestando, entonces usted va a ver que los cristales van a ser ligeramente más grandes, solamente ligeramente más grandes. Y el material va a tener una ductilidad que está marcada en este punto, que no es exactamente la misma de antes de ser deformado, pero se mejora bastante. Y la dureza y la resistencia van a valores también parecidos a los de antes de ser deformado, pero no igual. Cuando se hace una deformación en frío, hay una alteración de la estructura del grano de un cristal, del grano de un metal que va a tener una estructura policristalina. Cuando ustedes ven que los cristales están alargados en una dirección, está diciendo que en esa misma dirección fue que se actuó o que se aplicó la carga a atracción, o si fue una carga con presión, estaría opuesta 90 grados. Significaría que a 90 grados fue que se hizo la aplicación de la fuerza en esta dirección y en esta dirección, y se comprimieron los cristales, quedando una zona de granos alargados donde ocurrió la contracción o donde ocurrió la tensión. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, continuamos. Esto que ustedes ven aquí es una representación de lo que ocurre con lo que es la recristalización. Esa representación lo que nos dice es que cuando usted deforma un material, usted va a tener una acumulación de energía debido a la deformación, y le llaman energía interna. Cuando usted le aplica calor, usted le va a transmitir una energía que va a permitir que esos cristales que están deformados puedan recristalizar con un tamaño muy parecido a los de antes de ser deformados, pero solamente muy parecido. Ahora bien, hay en muchos libros hablan de temperatura de recristalización, pero las temperaturas de recristalización se consideran que son aproximadas para que el metal o las aleaciones va a recristalizar. ¿Qué sería la expresión completa? La temperatura aproximada de recristalización para un material, siempre y cuando ese material haya estado altamente trabajado en frío y pueda recristalizar en un término de 1 hora. Pero esto no se refiere a una temperatura definida, sino que tiene que tener esa condición de que esté altamente deformado en frío primero, y luego que esté sometido a una temperatura a la cual pueda recristalizar en un término de 1 hora. Entonces, estas temperaturas que ustedes están observando aquí son las temperaturas que describen una temperatura de recristalización basado en la expresión que acabamos de decirle. En el caso del acero al bajo carbono, el que estamos viendo ahora mismo, 0.40%, se considera que no es al bajo carbono, sino que es de medio contenido de carbono. Recuerden que hemos descrito que el medio contenido de carbono estará desde 0.30 hasta 0.60.
en la primera época podía considerar bajo contenido de carbono, pero ya se ha ido cambiando para tener esta descripción. Bajo contenido de carbono hasta serán todos los porcentajes por debajo de 0.30, entre 0.30 y 0.60 medio contenido de carbono y de 0.60 en adelante alto contenido de carbono. Pero si hablamos de un material, un acero al bajo carbono, estaríamos hablando por debajo de 0.30. Si tenemos por debajo de 0.30, la temperatura aproximada de recristalización serían 1000 grados Fahrenheit. ¿Alguien me puede calcular cuál sería el valor de 1000 grados Fahrenheit en centígrados? $537.7. ¿Perdón? 537.77. ¿Alguien puede confirmar? Sí, profe, así mismo. Así es que están. 537.78. ¿Todos están de acuerdo, señores? ¿O hay alguien que no esté de acuerdo? Sí, así. Es así. 537.78. Perfecto. Una pregunta. ¿Qué pasaría si yo describo que hay un tratamiento térmico para un acero de bajo carbono que esté por debajo de los 537 grados centígrados? La respuesta sería, si se hace por debajo de 537 grados centígrados, ¿qué estaríamos haciendo? Eso es lo que se llamará un trabajo en frío, porque está por debajo de la temperatura de recristalización del material. Pero si se hace por encima de 537, entonces usted estará haciendo un trabajo en caliente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia sería que cuando usted hace un trabajo en frío, usted va a tener el material sin deformar como está aquí y luego deformado como está aquí. Cuando usted hace el trabajo en caliente, el material va a recristalizar, va a venir desde esta estructura original que tiene, y cuando es trabajo en caliente, va a terminar así como está en este lado, ya recristalizado por completo. Y por eso es que cuando hay proceso de producción, uno de los puntos que se toma en cuenta para saber cuándo se va a hacer un tratamiento térmico de recristalización es saber qué metal se está trabajando. Cuando usted identifica qué metal se está trabajando, va a la tabla, a una tabla similar a esta. En este caso son temperaturas aproximadas de forma genérica, pero si usted está trabajando para una empresa, se supone que ya la empresa ha hecho esa investigación y va a saber con un grado de exactitud que debe ser más alto que este que aparece aquí en el libro, o igual de preciso, porque esto fue hecho por
Elements of Physical Metallurgy, de esa época. Es un libro bastante viejo, pero todavía se supone que estas temperaturas de rectificación son aproximadas y se pueden conseguir más o menos igual, con un grado de diferencia muy pequeño. Entonces, usted tendría en la empresa que saber cuál es el material que se está trabajando y cuál sería la temperatura de recristalización de ese metal. Y entonces, si le coloca el metal a una temperatura por encima, se va a estar haciendo un trabajo en caliente. Significa que va a ser deformado y va a recristalizar por completo. Si no, se va a quedar deformado, pero si es deformado, ¿qué pasa? Cuando usted tiene un material deformado, aumenta la dureza. Si a usted le conviene dejar que esa dureza quede bajo esa condición, entonces se deja y se sigue el proceso de fabricación. Dependiendo del porcentaje de carbono y viéndolo en el diagrama hierro-carbono, si usted ve esta zona de aquí, esa sería la zona del punto eutectoide. ¿Lo están viendo aquí? 0.8% de carbono. Entonces, si el acero tiene un porcentaje de carbono por debajo de 0.8, entonces usted va a tener que trabajar en esta zona de aquí, 50 grados Fahrenheit, más o menos, por encima de la temperatura crítica superior del lado hipoeutectoide. Y si es un material que está del lado hipereutectoide, entonces, o sea que es mayor de 0.8, entonces usted va a tener que elevar la temperatura más o menos unos 50 grados Fahrenheit por encima de esta temperatura. Entonces, esa forma le dice que si usted va a estar trabajando en grados Fahrenheit, tiene que hacer eso. Pero si usted está trabajando en grados centígrados, usted solamente va a tener que elevar la temperatura 10 grados por encima de la línea crítica superior del lado hipoeutectoide o 10 grados grados centígrados por encima de la línea de los aceros hiperotectoides, que sería alrededor de 723 más 10, alrededor de los 733 grados centígrados. Ya ahí usted estaría trabajando haciéndole un recocido a un acero que sea hiperotectoide y que esté deformado. Hay otros materiales, hay lo que le llaman alambres y flejes. Los alambres son unas formas metálicas de hierro dulce que ha sido estirado en frío, y los flejes es una plaquita que es más ancha que el ancho es más grande que el espesor, por lo tanto tiene una flexibilidad en la dirección más ancha y se usa mucho para apretar paquetes que tengan una estructura suave como ropa. Las famosas pacas vienen con, o pueden venir, perdón, pueden venir con un fleje y son apretadas basado en un candado que tiene que ser roto, se tiene que ser cortada para poder abrirla. Y también cualquier tipo de mercancía que sea suave, pero usted necesite apretarle, que quede bien, usa esos flejes. Y ahora se están utilizando unos flejes de plástico trenzado. Hay de muchos colores, amarillo, verde, se usa mucho en la industria. Esos, si son hechos de metal,
tendrían una temperatura un poco más baja, por debajo de la temperatura de 723 se puede mantener. Entonces, ahí hay unos recocidos que son para ablandamiento y otros son para alivio de tensiones, dependiendo del tipo de dureza que haya adquirido el material. Hay veces que tenemos aceros que son hipereutectoides por encima del 0.8% de carbono, por lo tanto va a aparecer una línea de cementita alrededor del cristal perlita y eso hace que el material pueda ser un poco más duro. Pero el tratamiento térmico de esferoidización que se aplica manteniendo el acero hiperotectoide por un tiempo prolongado por debajo de la temperatura de los 773 grados centígrados, o si alterna continuamente ligeramente por debajo, como si estuviera haciendo líneas quebradas alrededor de los 723 grados centígrados. También eso va a romper la estructura cementita y la va a colocar en forma de esferas, como ustedes lo están viendo aquí. Pero va a ser con el paso del tiempo. En los dos casos va a tener el mismo resultado. Ok, hay un tratamiento que se considera que es uno de los más importantes que se le aplica al acero. Y hablamos del acero porque estamos trabajando con el diagrama de hierro-carbono. Por lo tanto, saber cómo se puede producir lo que es la curva triple T, cómo se construye la curva triple T, ayuda a que usted pueda entender qué va a ocurrir cuando usted tenga un material que vaya a ser templado. Primero, ese diagrama que ustedes ven ahí, ese diagrama que están viendo aquí, es una representación. Fíjense que le estamos diciendo que es una representación, pero es construido punto a punto, igual que nosotros reconstruimos los diagramas de solidificación cuando dimos esa clase. Entonces, ¿qué se hace? Se toma, en este caso, un acero eutectoide, un acero 1080, con 80, eso significa que tiene 80% de carbono, y se eleva la temperatura hasta 1300 grados centígrados, Fahrenheit, perdón, 1300 grados Fahrenheit. ¿Alguien me puede ir diciendo cuál sería 1300 grados Fahrenheit? Centígrados. 704.44. Ok, perfecto. Entonces, se eleva a 1300 grados Fahrenheit y después que se eleva a 1300 grados Fahrenheit, se espera un tiempo. Ustedes ven aquí abajo, esa línea que ustedes están viendo aquí abajo, es el tiempo en horas que tarda cuando usted saca el material de la temperatura del horno. O sea, usted lo saca y lo coloca a una temperatura aproximadamente, en este caso, de 700 grados Fahrenheit. Pues toda esta gráfica está en grados Fahrenheit. 700 grados Fahrenheit. Usted lo detiene a esa temperatura. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir un fenómeno que es el siguiente. Cuando usted saque la pieza con un tiempo relativamente menor a las 10 horas, usted va a tener una zona que va a decir que hay un inicio
de la solidificación. Si usted la saca un poquito más de 10 horas, va a tener un porcentaje mayor de perlita. Por lo tanto, usted va a estar aquí adentro, dentro de esta zona de la línea. Cuando está al 50%, que es esta zona donde está aquí el punto, la línea punteada. Fíjense aquí, esta es la curva S, como le llaman, esa curva S. Aquí está la curva de inicio de solidificación o de transformación, perdón, de transformación de la perlita en un producto de transformación. Todavía no sabemos qué tipo de producto de transformación será. Y luego, a medida que usted va cambiando el tiempo de permanencia a esa temperatura, a la temperatura de 1300 grados Fahrenheit, lo pone luego a que esté por más de 10 horas a la temperatura de los 700 grados Fahrenheit, va a ir apareciendo una serie de puntos que van a quedar en esta línea horizontal. Cuando el material tenga 50% de producto de transformación, estaría aquí. Pero como sea 100% de producto de transformación, estará allá. Y a esa estructura que se encuentra después de esa línea que tenemos aquí, naranja, que está en esta zona, se va a llamar vainita. Entonces, cada línea de temperatura horizontal siempre va a tener un punto de inicio o un punto de final y va a haber un punto que va a pasar por el 50%. Y eso es, así es que se va construyendo la curva triple T. Y por eso es que se dice que esto es una representación, porque la realidad es esta. Esto es la realidad. Y como son muchas las muestras que usted tiene que ir sacando para saber cómo es que va variando para cada temperatura, entonces hay ¿cómo se llama esto? Un atlas que es totalmente de líneas isotérmicas de transformación. Y eso en esa época era utilizado por la Steel Corporation. Era una de las empresas que se utilizaba para hacer investigación sobre este tipo de tratamiento. Y ahí usted puede ver esa representación de lo que es la curva triple T. Le hablan curva de triple T porque usted tiene involucrado la temperatura, el tiempo y hay una transformación. En este caso se utilizó un mismo medio de temple para hacer toda esta curva de la nariz, como le llaman también. Le llaman curva de la nariz, triple T o curva de temple. Dependiendo del medio donde se ejecuta el temple, usted va a tener diferentes tipos de velocidades de enfriamiento. Y esas diferentes tipos de velocidades de enfriamiento nos va a dar un material diferente o no vamos a decir un material, un ordenamiento de una estructura diferente que va a variar la dureza del material. Usted va a sacar la pieza desde la zona de automatización y después que usted la saque de la zona de automatización, la va a poner a enfriar y cuando la ponga a enfriar y la velocidad sea extremadamente rápida, como si usted lo colocara en el agua, eso es un temple. Hay lo que se llama una velocidad crítica de temple, que sería esta que está aquí, que cruza tocando solamente la curva de la nariz. Se puede tener una dureza de la estructura martensita, que es la que se produce con el temple, entre 60 a 68 Rockwell C. Se explica que la
dureza de 68 Rockwell C es la máxima dureza que se puede obtener a partir de un temple de un material que sea acero con 0.8% de carbono. Ya hay autores que dicen que pueden ser superados ligeramente, pero hasta ahora yo trato de mantenerme en la parte tradicional de 60 a 68. Va a tener este diagrama una zona donde va a tener lo que se llama inicio de formación de martensita y va a tener una línea final de formación de martensita. Si la línea de enfriamiento cruza estas dos zonas de temperatura, entonces usted va a obtener martensita 100%. En este caso, usted va a obtener vainita 100%, pero la dureza va a ser 45 Rockwell C. Un poco más lenta la velocidad hace que baje la dureza del material, un poquito más lenta. Ya estos nombres no aparecen, trostita y sorbita ya no aparecen. Ahora se le dice perlita gruesa y perlita fina. Más o menos esos son los nombres que se le da. El medio, si usted hace un enfriamiento al aire, puede tener una martensita. Si lo hace al agua, puede tener una martensita, pero si lo hace al aceite, puede tener una combinación de martensita y perlita. Y si lo hace con el recocido, que sería al aire, entonces ese sería el normalizado y sería perlita fina. Y si lo hace en el horno, sería un recocido total, o también va a obtener, aquí también le llaman un recocido para hacer perlita gruesa. Entonces, se influencia por la temperatura a la cual usted lo enfría, desde los 900 grados centígrados hasta esa temperatura que usted lo enfríe, va a producir un tipo de estructura. Pero también, si usted cambia el medio de temple, si es en agua o en aire, va a obtener martensita. Si usted lo hace en aceite, va a tener una mezcla de martensita con perlita. Si usted lo hace al aire solo, totalmente al aire, que no tenga movimiento, entonces se convierte en un normalizado. Y si usted lo coloca en un recocido, en el horno, lo deja en el horno, a que baje la temperatura de un día para otro, se hace un recocido. Esta parte que dice enfriamiento por aire significa que usted está soplándole aire al material, diferente a este que es al aire quieto. Ese normalizado es al aire quieto, no hay aire que esté circulando. Entonces, aquí ya hablamos un poco de lo que es la velocidad de enfriamiento de los tratamientos térmicos. Va a depender ese tratamiento térmico de lo que usted quiera obtener. Ya las empresas tienen personal y tienen procesos que ya están estandarizados, y lo único que se hace es seguir ese procedimiento. Entonces, aquí en esta figura se hace una descripción de lo que puede pasar. Por ejemplo, usted saca un material que sea eutectoide, significa que tenga 0.80% de carbono, que se encontraba a una temperatura de autorización, lo saca y lo detiene a una temperatura aproximadamente de 670 grados centígrados. Les dice que ese procedimiento se puede lograr con un baño de sal fundida que esté a esa temperatura. Hay otros que pueden utilizar aluminio o una aleación de aluminio que pueda fundir alrededor de los 770 grados centígrados. Entonces, se saca desde
la temperatura de optimización y se detiene a esa temperatura, se coloca dentro de ese baño de sal fundida o de una aleación de aluminio que funda a los 770 grados centígrados y se deja un tiempo relativamente largo. Digo relativamente largo, podemos calcularlo. Si usted tiene su calculadora, lo podemos hacer ahora mismo. Yo voy a tratar, déjeme ver. Si yo puedo bajar aquí, ¿lo están viendo aquí? Sí. Ok, lo voy a poner más grande. Ahí lo están viendo mejor, me imagino. Claro. Ok, entonces, la parte de abajo me dice el tiempo que ha permanecido esa muestra a esa temperatura de 670 grados centígrados. Si yo le digo que esa muestra duró aproximadamente 10 al cuadrado. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 100 segundos. ¿Cuántas horas, cuántos minutos serían? ¿Alguien lo puede calcular? 1.67 más o menos. 1.67. Ok. Si lo dejamos aproximadamente 2 minutos, aproximadamente, usted va a obtener perlita a la altura de los 670 grados centígrados. Usted va a obtener una perlita y puede que sea una perlita fina. Entonces usted va a tener un Rockwell C para un material de perlita fina. Ahora, si ustedes ven el segundo enfriamiento que queda cerca de la mitad, ese tiempo que está ahí, el primero me dio 10 elevado a la 2, el segundo está cerca de 10 elevado a la 3, pero podemos decir que puede ser 10 elevado a la 2.8. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos minutos sería? ¿A cuánto, cómo le va, profe? 10 elevado a la 2.8. 10.51. ¿Cuánto es? $10.51. 10.51 minutos. Ok, está bien. ¿Quién lo puede corroborar? Sí, maestro, me da igual. Que dio igual. Sí. Ok. Entonces, si lo ponemos 10 minutos y medio, bueno, un poquito más de 10 minutos y medio, 10.51, casi 11 segundos. 11 minutos, perdón. Si usted lo pone casi 11 minutos, entonces usted puede decir
que si usted lo deja a esa temperatura, que serían unos 340, 350 grados centígrados, usted va a obtener, después de 10 minutos y medio, va a obtener vainita 100%, con una dureza Rockwell cerca de los 40 Rockwell C. Ahora, ¿qué usted podría tener a esa temperatura? Bueno, una aleación de plomo que normalmente pueden fundir cerca de los 340, 350 grados centígrados, o también un baño de sal fundida que pueda tener esa temperatura. En el otro que está aquí, que es esta línea inclinada que pasa por donde dice Martensita, fíjense que aquí arriba es inicio, la línea roja es de inicio de formación de producto de transformación y la línea azul es final de producto de transformación. Aquí usted va a tener de ahí para allá, de ese azul para allá, va a ser vainita 100%. En esta zona de aquí puede tener perlita 100%. Y en esta zona de aquí usted va a tener martensita. Entonces, fíjense que sería aproximadamente, esto sería un minuto. En un minuto y medio, más o menos, un poquito menos de un minuto y medio. Sí, perdón. Esto sería un segundo. Alrededor de 5 segundos. Alrededor de 5 segundos sería esto. Usted va a obtener un enfriamiento. ¿Y cómo es ese enfriamiento? Usted lo saca a una temperatura de 900 grados centígrados y lo coloca en un balde de agua fría prácticamente en 5, 10 segundos ya estaría totalmente convertido en martensita. Y es un enfriamiento que se considera rápido. ¿Por qué? Porque pasó antes de la curva de la nariz. Es una forma de explicarlo. O porque no cortó la curva de la nariz. Es otra forma de explicarlo también. Esto que ustedes ven aquí. ¿Están viendo que está cambiando la pantalla, señores? Pues tiene que decírmelo cuando no cambie la pantalla. Eso que ustedes están viendo ahí. Sí, está cambiando más. Sí, profe, está cambiando. Ok, eso que ustedes están viendo ahí es cómo se va a ver la martensita, que es esta zona que está aquí clara. Y cómo se va a ver el producto de transformación, que es esta zona oscura que está aquí. Este es un acero. De acuerdo a de donde yo saqué la información, este es un acero 0.40% de carbono aproximadamente. Se le dio una permanencia a una temperatura de atominización de 20 minutos y luego se enfrió bruscamente. A esta se le dio un tiempo de permanencia de 40 minutos a temperatura de atomización y luego se enfrió bruscamente y se obtuvo esta de transformación. El centro, ustedes están viendo que se enfría con una velocidad más lenta y si se enfría con una velocidad más lenta va a aparecer producto de transformación. La superficie se enfría más rápido y siempre va a evitar la curva de la nariz, por lo tanto siempre va a ser martensita. Y esto que está aquí, 60 minutos, tiene esta zona de martensita y este centro de producto de transformación. Cuando se le dio 80 minutos a la temperatura de autentización, o sea, a 900 grados, 80 minutos, 1 hora y 20 minutos, y se enfrió bruscamente, fíjense cómo aumentó la velocidad de enfriamiento en el exterior y produjo martensita y el producto de transformación, que es este que está aquí, es un poco menor. Dice, se puede notar que a mayor tiempo de permanencia la temperatura de autentización, mayor es el porcentaje de martensita que va a aparecer a medida que se esté dando esa información. Entonces, aquí debajo dice, el exterior es martensita porque la velocidad de enfriamiento de la superficie es más rápida que la velocidad mínima de temple.
que será la línea marcada como 7. Y aquí usted va a ver la línea marcada. Aquí la tienen. La línea marcada como 7, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es ligeramente mayor que la línea 7 para que todo el producto sea martensita. ¿Lo están viendo ahí? Sí, Ok, se ve. gracias. Cuando se habla de perlita gruesa, esto es lo que ustedes están viendo, que es recocido a 15 grados, a 15 Rockwell 6. Cuando es perlita media laminar, esto que está aquí, perlita media laminar, 30 Rockwell 6, eso es un normalizado. La martensita no le ponemos la figura porque es una figura prácticamente muy pequeña. Los cristales son como si fueran agujas bien pequeñitas, todas pegadas una al lado de otra. Y aquí ustedes están viendo los diferentes tipos de enfriamiento que se le dio. ¿Ustedes recuerdan el que se dio a unos 670 grados centígrados? Se puede parecer mucho a esta que está aquí, a esa que está ahí. Ustedes vieron la que se hizo cerca de los 340, 50 grados centígrados. Esta se parece mucho. Tendría algo parecido a eso. Y esta que está aquí es la de temple. Estas dos son de temple. Velocidad crítica, que esa es la mínima velocidad a la cual va a aparecer martensita 100%. Entonces, aquí están, este gráfico, es solamente un gráfico de referencia para que ustedes vean cuál es la velocidad de enfriamiento que debe tener para que se produzcan cada una de estas estructuras. Del libro de Chigling, de la tabla A21, es el libro de diseño de elementos de máquinas. Aquí usted va a tener diferentes tipos de tratamiento térmico. Este es el acero que nosotros estamos trabajando, que este es punto 40. Ese 1040, ese es uno de los que nosotros estamos trabajando. Sería este que está aquí arriba. Ese es el 1040. Si yo el de 1040 el de 1040 lo elevo a una temperatura de 205 grados centígrados, o sea, unos 400 grados Fahrenheit. Y después se hace lo que se llama el templado y revenido. La resistencia a la tensión es de 779. Si se aumenta un poco más la temperatura, podemos tener esto. Aquí hay un pequeñito detalle. Y aquí cuando se eleva a 650, la parte de revenido, se obtiene una resistencia de la tensión de 634. Eso se lo explico cuando lleguemos a la parte final. Aquí, para un acero que tiene un poquito más de carbono, 0.50 y 0.60, va pasando más o menos lo mismo. A 425 tenemos esto, a 540 tenemos esto y a 600 y pico tenemos esto. Bien. ¿Cómo varían las condiciones? Si es normalizado, tenemos esta condición. Fíjense cómo está la elongación, la reducción de área. Y la dureza Brinell es de 149. No es la Rockwell. Esto es el libro de diseño, trabaja con dureza Brinell.
El recocido, la dureza es un poquito más blandita, pero el temple y el revenido es un poquito más alta. El TIR, templado y revenido, normalizado, recocido, y es una forma de comparar los diferentes tipos de tratamiento térmico que puede tener un material. Después de toda esta explicación, aquí está lo mismo, pero un poquito más cercano para que lo puedan ver. Después de darle toda esta explicación, hay una pregunta que se hace. ¿Por qué la martensita es dura? Entonces, la austenita, esto ustedes lo vieron en la primera clase. La austenita es una estructura cúbica de cara centrada que tiene un átomo de carbono colocado en la arista. Desde que nosotros lo vimos en el principio, hablamos de eso. Cuando baja la temperatura y cambia el rango de temperatura, como es un material alotrópico, va a cambiar desde cúbica de cara centrada a cúbico de cuerpo centrado. Pero ¿qué pasa? Si usted tiene una austenita que tiene un átomo de carbono en esta posición y usted le hace un enfriamiento rápido, esto en un enfriamiento lento se convierte en hierro alfa o ferrita, pero en un enfriamiento rápido, él va a tratar de ser ferrita, pero ¿qué pasa? Se queda atrapado el átomo de carbono en esa arista y se deforma el cubo. La celda cúbica se deforma. ¿Y qué pasa cuando se deforma el material? ¿Qué le pasa al material? De la primera gráfica que vimos ahorita, nos dice que aumenta la dureza. Y si cada uno de las celdas unitarias aumentó la dureza, por lo tanto, el material completo también va a aumentar la dureza. Porque tiene en su celda unitaria, está deformada. Es una estructura cúbica, deformada. Esta ya es prácticamente lo que vimos allá arriba, pero con una explicación de cada una de las velocidades de enfriamiento. Aquí está la parte verde, es un enfriamiento que se puede identificar el 1, el 2, el 3 y el 4. Hay la 4 nos habla del enfriamiento 6 y la 5 nos habla de la velocidad crítica de temple. El punto 6 nos habla de una mezcla de perlita y martensita y está marcada con la línea de enfriamiento 5. Y la obtención de vainita está marcada con la línea de enfriamiento 8. Aquí usted tiene enfriamiento 1, enfriamiento 2, 3, 4, enfriamiento 5, enfriamiento 7, que es la velocidad crítica de temple, y enfriamiento 8. Ahí tiene, en esta hay una descripción para cada uno de ellos. Luego de esto, hay una explicación que se le da basado en que todo lo anterior era puntual. Ahora vamos a ver una pieza que tiene espesor, como los alambres que ustedes vieron, la barrita que ustedes vieron. Por eso es que usted ve que hay una velocidad de enfriamiento de la superficie que es más rápida que la velocidad de enfriamiento del centro. Si la velocidad de enfriamiento del centro corta por aquí, usted va a tener producto de transformación. En este caso, la velocidad de enfriamiento fue tan rápida que tanto la superficie, la velocidad de enfriamiento de la superficie, como la velocidad de enfriamiento del centro fue más rápida que la velocidad crítica de temple. Por lo tanto, usted va a tener una pieza extremadamente dura y como es extremadamente dura, tiene que ablandarla. Y para ablandarla se le aplica un tratamiento de revenido. Eso es lo que se llama revenido. Se toma la pieza, se le eleva la temperatura aproximadamente hasta una altura que ya se conoce la temperatura, donde se puede bajar la dureza. Y cuando está en la zona de vainita, usted puede tener
una dureza cerca de los 40, 45 Rockwell C, mientras que aquí, cuando se enfrió tan brusco, puede tener entre 60 y 68 Rockwell C. Hay veces que la gente entiende que tener entre 60 y 68 Rockwell C es bueno porque va a durar, pero no. Cuando tiene mucha dureza, se puede romper con más facilidad porque se vuelve más frágil. Si usted quiere, tiene que combinar. Si usted quiere que el material sea resistente y tenaz, como se le dice, usted puede jugar con esas temperaturas. Por ejemplo, todo el mundo ha visto una pala. La pala tiene que ser diseñada para varias condiciones. Cuando usted utiliza una pala, la pala tiene una punta, tiene una parte de arriba que algunas la tienen cuadrada, la tienen plana. Eso es para cuando usted entre la pala, usted le puede dar con el pie y hacer una entrada en el terreno. Entonces, si la pala está hecha con un material blando, la puntica se le va a comenzar a enrollar como si fuera ¿cómo se llama? Una hoja de papel que usted enrolla. Pero si la punta es extremadamente dura, se va a romper. Entonces tiene que tener una consistencia que sea un poco dura para que pueda penetrar en la primera capa de la tierra. Pero si por casualidad te encuentras una piedra, que se pueda doblar y que no se rompa. Esa es una de las formas que se explica para la pala. Ahora vamos al tratamiento, cómo se ejecutan, con los nombres que se ejecutan. Esos tratamientos que estamos hablando se puede llamar austempering cuando usted iguala la velocidad de enfriamiento del centro con la velocidad de enfriamiento de la superficie. Y la pieza entera, entonces va a tener un proceso de transformación y el resultado va a ser vainita 100%. A ese se llama austempering. Y va a terminar con la dureza de la vainita 100% a esa temperatura. Hay otro proceso, que es este que está aquí, que se igualan las dos temperaturas de las dos velocidades de enfriamiento del centro y de la superficie. Ese es como si estuviéramos utilizando una sal que fundiera cerca de los 350 grados centígrados o aleaciones de plomo. Cuando se iguala la velocidad de enfriamiento y la temperatura, en este caso, de la superficie y centro de la pieza, y luego se enfría bruscamente al agua, usted va a obtener que esa pieza, esa transformación, va a tener una dureza cercana o entre 60 a 68 Rockwell C. Pero a usted no le conviene que sea tan dura porque se vuelve frágil. Por lo tanto, eleva la temperatura hasta donde aparezca vainita, la deja por un tiempo y luego la enfría tranquila, sin mucha velocidad. Entonces, se deja enfriar al aire, ya después que es una temperatura un poquito más baja, y entonces se va a obtener un material que tiene mejores características para trabajar. Entonces, en esta parte de la presentación, aquí se trata de explicar lo que ocurre. ¿Qué se hizo en ese momento? Se buscó un acero cercano a 0.8% de carbono. No exactamente
0.8, sino cercano, 0.74% de carbono. Aquí está. Tenía un poco de magnesio, silicio, o manganeso, silicio, azufre y fósforo. Y entonces, ¿qué se hizo? Después que se llevó a temperatura de autenización, que para esa composición le da por encima de los 790 grados centígrados, luego se enfrió rápidamente en un baño de una aleación de plomo que estaba a unos 305 grados centígrados y se dejó por 15 minutos en ese baño y luego se sacó y se enfrió en agua. El resultado fue que la dureza Rockwell CD era de 50, que el esfuerzo último, lo que dan el fundamento de mecánica de materiales, sabe que es el esfuerzo último, cuando rompe el material, 282.7. El yield point, que es el punto de excedencia, que también se ve en fundamentos de mecánica de materiales, fue de 151. Y la elongación para 6 pulgadas fue de 1.9%. La reducción de área fue de un 34% y en la prueba de impacto, que esa es la prueba Sharpie, fue de 35, absorbió alrededor de 35 libra-pie en ese impacto. Luego se tomó otra prueba con el mismo material, se elevó a una temperatura exactamente la misma, ¿no? 790 grados centígrados, pero se enfrió en aceite, que se encontraba a 21 grados centígrados. Ese da un enfriamiento ligeramente más rápido. Y luego se sacó y se colocó en una aleación un baño de aleación de plomo y se mantuvo por 30 minutos a 315 grados centígrados. Y luego se sacó de ahí y se enfrió al agua. Ese, que es templado y revenido, tiene la dureza Rockwell C prácticamente igual, 50. El esfuerzo último bajó alrededor de 40 KSI. El yield point bajó cerca de 30. La elongación bajó bastante. La reducción en área fue bastante. Y la absorción de energía a nivel de la prueba Sharpie de impacto fue bastante pequeña. Entonces, cuando usted ve dos procesos, el primero se llama autenización y el segundo es un templado y revenido. Un templado y revenido, que ese es el quench and tempering que se le da, se nota la diferencia. Entonces, ¿qué hacen las empresas cuando quieren tener una dureza de un material? Por ejemplo, de una herramienta de corte o de un hacha, de un martillo, de una maceta. A usted le interesa que ese material sea suficientemente fuerte para que no se pueda romper con facilidad. Y esa dureza de 50 recuerda es bastante buena. Pero tiene que tener un esfuerzo último bastante grande. Eso se lo da la autenización o el autenizado, como llaman en algunos países. Pero si ese material no puede absorber energía, significa que se va a romper. Y yo no sé si ustedes han visto que hay veces que ustedes tienen un cuchillo que se le vende, que dice que es muy bueno, y de que pican 2 o 3 huesos, ya comienzan a aparecer unas marcas, unas muecas, unos partidos, que no es lo que usted esperaba. Usted compró un cuchillo y termina teniendo un serrucho. Entonces, eso está relacionado al tratamiento térmico que se le da a esas herramientas al final de un proceso. Con eso, señores, explicamos
más o menos de forma completa una parte de lo que es digo una parte porque para que ustedes puedan, la explicación lleva todos los tratamientos que nosotros podemos tener en el mercado. Pero ya la otra parte sería que ustedes hagan prácticas en utilizando la curva triple T, que se puede hacer y se puede estimar, así como nosotros estimamos al principio en qué tiempo se producía una perlita 100%, una vainita 100%, una martesita 100%, solamente con el medio de enfriamiento y como entraba y salía de la curva triple T, así también se puede hacer y usted puede hacer una combinación de un material que tenga un 50% de vainita con un 50% de martesita. Y así se puede hacer diferentes tipos de combinaciones. Preguntas, señores. Preguntas. Estoy pasando listas. Profe, ese material, ¿dónde yo lo puedo encontrar? Porque en plataforma yo no he visto nada. Pero usted no está entonces en el grupo de WhatsApp. Sí. Pero ahí Nisbel lo está subiendo. Ella se refiere a los PDF, profe. O sea, Presentaciones. ajá, el No, PowerPoint. el PDF todavía no lo he subido. Yo lo subo después que le doy la clase. ¿Preguntas? Maestro, cuando usted se refiere a que el material no puede absorber energía, ¿a qué exactamente? O sea, si usted lo dijo antes, ¿lo puede repetir? Sí. Lo que sucede es que cuando usted se hace una prueba Sharpie, lo que usted hace es que a un material de un espesor que está calibrado, se le hace una muesca en forma de V, de una profundidad que ya está también tabulada. Y después se le deja caer un péndulo y da un golpe. Se supone que el material, si resiste ese golpe del péndulo, va a devolver el péndulo hasta una altura. Y le está diciendo que es esa parte de la altura que rebota, como dicen algunos, que se devuelve, es la energía que absorbió el pedazo de material o la muestra que usted tiene. Y eso hay unas fórmulas que se van estimando con el equipo. Y entonces, basado en eso, usted puede estimar si ese material con un espesor similar y con un tratamiento térmico similar puede resistirlo. No es lo mismo un material que tenga ancho, alto y largo contra un cuchillo que solamente tiene dos medidas que pueden ser buenas, que es el largo del cuchillo y el ancho del cuchillo, pero el espesor es un poquito más fino. Y por ahí, en esa línea, es que se rompen los cuchillos. Entonces, ya los manufactureros saben qué tipo de metal, qué tipo de aleación de hierro o de acero, para hacerlo correcto, debe tener para que ellos puedan hacer un cuchillo de calidad. También ahí se va a incluir el tratamiento térmico que se les permite hacer a ellos. Son combinaciones de ese conocimiento que se le va aplicando. En el caso nuestro, yo le explico todos los procedimientos que se van haciendo, pero ya cada manufacturero tiene un proceso
que aplica para obtener lo que quiere, qué dureza quiere. Por ejemplo, ustedes han visto que ustedes tratan de usar un destornillador y el destornillador se dobla. ¿Ustedes han visto eso? A mí me ha pasado, sí, estoy trabajando. Ok, entonces significa que el proceso que ejecutaron ahí no es el más adecuado. También le puede haber pasado que intentaron aplicar el destornillador y se le rompió una patica. También le ha pasado Sí, Yo maestro. tengo unos cuantos así. Sí. que tiene una esquinita rota. Yo tengo que sean rotos, yo tengo que como cortarlo y hacerle un plano de nuevo con una pulidora. Ok. Entonces, eso le está diciendo. Déjame ver. Ajá. Eso le está diciendo que hay procesos que pueden tener cierto tipo de problemas. Y esos problemas se van a manifestar que en una operación normal de lo que es ese destornillador, usted va a romperlo o lo va a doblar. Entonces, eso significa que el proceso que se aplicó para la fabricación de ese destornillador no fue la más correcta, o la selección del material no fue la que debería, o el tratamiento térmico que se le aplicó no fue el que se le debería. En ambos casos se está vendiendo un material de baja calidad y a bajo costo, que solamente podía ser utilizado para cosas que no tenga que aplicarle tanta fuerza. Igual cuando se compra cuchillos, en la ferretería, y cuando le da 2 golpes ya se ha mellado o se ha doblado el borde, el filo se ha perdido. Se dañan y la vez, profe. También los cortafríos a veces Ajá. no lo compra para tomar pared y cosas y después de darle 3 o 4 martillazos y están doblados y sin punta, hay un problema. Así mismo es. Así mismo es. Le estoy subiendo ahora mismo el material que dimos ahora, con la actualización y los dibujitos que tenemos nuevos. En 2 minutos les digo que lo chequeen. Ahí ustedes van a encontrar el archivo de la A29, está el diagrama de hierro-carbono, está el diagrama de equilibrio de hierro-carbono que ya está con su revisión, el tratamiento térmico que vino hoy y las fundiciones que va a ser para el semestre que viene, la semana que viene ya. Pero no está ahí, esa no va a estar activa. Bien, le estaré actualizando esta parte. Va a aparecer en un archivo que se llama clases impartidas para el segundo parcial.
Déjame ver. Mm. Un momentito. Oye, pero está encendido este. Mm. 2 minutos más para terminar esto. Ok, STM, diagrama de equilibrio, tratamiento térmico, exactamente. Ese que está ahí. Oh. Chequeen, ya yo salí, pero chequeen ya me estoy chequeando yo también. Donde dice apunte desde el primer parcial, yo estoy poniendo todo ahí para que no tengan que dar mucha vuelta. Ahí está el material. Todavía no. Déjame ver. No. Eso fue todo el primer parcial, está bien. Ujú. Un par de minutos más para activarle el material, ¿eh?
Sí, ya lo vi. ¿Ya lo puede ver? Sí. Ok. Ahí está, como le decía, el material. Déjenme activar esto. Ahí lo pueden ir trabajando. Ok. Ya ahí nadie se pierde. Bien, ahí está actualizado hasta la fecha de hoy. Ahí estamos viendo en la clase de hoy. Es 17, sección 01. Sería diagramas de tratamiento térmico. Señores, pregunta, porque ustedes ninguno hicieron pregunta hoy, ¿eh? Muy poca pregunta hicieron. Se fueron toditos. No, por eso estamos aquí. No, pero si nadie contesta, señores. Lo que pasa es que lo mucho de esta clase es que deja distancia a otro. Pero no, eso no importa. Siempre al final yo pregunto y pregunto y pregunto. Pues necesito saber si la gran mayoría entendió. Bien, señores. Nisbel, cuando tú quieras puedes subir el material, si lo grabaste hoy, y lo pone ahí para yo verlo. Y en cuanto terminemos la clase, yo lo subo a YouTube y envío el link. Muchísimas gracias, Nisbel. Señores, con esto terminamos la clase de hoy. Ya solamente nos falta fundiciones para ya poder marcar el segundo parcial. A ver, sí. Con esto ya marcaremos el segundo parcial. Condiciones de metales, profe. No. El tema fundiciones que pertenece al diagrama de hierro-carbono. Oh, ok. Ya en la clase le diré que eso es un nombre. No viene del verbo fundir, sino es un nombre que se le dan a las aleaciones de hierro-carbono que están por encima de 2%. Nada. Con eso ya, señores, terminamos la clase de hoy. Ya la clase que viene trataremos de dar la fundición y marcaremos el segundo parcial. Cuídense todos y nos vemos. Está bien, profe. Muchas gracias. Pasamos la noche. Gracias igual. Pasen buenas.